Las palabras de los protagonistas son nuestra inspiración. Historias y experiencias de emprendedores, startuperos, invitados. Bueno, vamos a estar charlando entonces, como les anticipé, de economía con Luciano Coan. Él es economista, consultor, docente en la Universidad de Di Tella y ex subsecretario de Programación Macroeconómica del Ministerio de Hacienda. Buenas noches, Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, todo muy bien. Muchas gracias por participar del programa. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Luciano, a ver, como anticipamos antes de charlar con vos, la verdad que el sector privado está pasando un momento muy duro, probablemente uno de los momentos más duros de la historia económica argentina, el sector privado en particular. El sector público quizás, o la gente que trabaja en el sector público, está un poquito más holgada porque sigue cobrando a fin de mes, pero el sector privado está bastante complicado. Hoy, esta semana recibimos una buena novedad, aparentemente, que te vamos a preguntar sobre el arreglo de la deuda soberana. ¿Qué impacto? Primero, ¿fue bueno el arreglo que se logró después de varios meses de espera, varios meses de negociación? A ver, fue un acuerdo que si uno mira los resultados del acuerdo en perspectiva histórica, no solo argentina, sino te diría más bien global, fue un acuerdo que estuvo bien. Es decir, estuvo bien en el sentido de lo que se obtuvo en términos de quita en valor presente. Argentina consiguió algo así como un 35%, más allá de la letra chica, porque también durante el transcurso de la negociación se fueron pagando vencimientos, con lo cual eso también cuenta como parte de la negociación, pero te diría que fue un buen acuerdo. Después nos podemos poner, si querés, más en detalle sobre, o podríamos ponernos a cuestionar si se podría haber conseguido antes, si valió la pena estar durante casi 8 meses negociando para cerrar un acuerdo así. Esa es otra discusión, pero más allá de eso, Argentina lo que consiguió es lo que necesitaba, que es tiempo, porque es un acuerdo que se concentró mucho más en postergar los pagos que en conseguir quitas de capital, que para mí es una buena decisión, fue una buena estrategia, porque Argentina no tenía una gran necesidad de conseguir quitas, así que, bueno, acá se postergaron los pagos. Lo más grande va a empezar a entrar dentro de 7 años, más o menos, y bueno, hay que ver qué hacemos y cómo aprovechamos este tiempo, a ver si logramos generar las condiciones para no defaultear de vuelta en una década. Ahora, Luciano, en base a eso de lo que vos decís que se ganó tiempo, esta semana habrás visto vos y seguramente nuestra audiencia también, y por las dudas lo comento, que Alberto Fernández, el presidente de la Nación, en una entrevista mostró lo que se había conseguido en esta negociación de la deuda y ocultó los pagos que le competen al próximo presidente de la Nación, que quizás sea él o quizás sea otro, pero digamos para el próximo mandato. ¿La carga que le toca al futuro presidente es muy alta como la que tenía hoy en día Alberto Fernández? No, es que mira, el problema es el siguiente. Argentina no tiene un problema de tener mucha deuda. Argentina no tiene mucha deuda. Cuando uno mira el stock de deuda, los niveles de deuda, y cuando uno quita el pedazo de la deuda que le debe el Estado a sí mismo, Argentina tiene más o menos una deuda de 45, 50 puntos del PBI, que puede parecer mucho, pero un país del nivel de desarrollo de Argentina perfectamente podría convivir con esa deuda. El problema de Argentina es que tiene los mercados completamente cerrados. Nadie le renueva los vencimientos, entonces a medida que van cayendo los vencimientos, tiene que pagar todo lo que vence, y para eso sí no hay plata, ¿no? Claro. Los países, cualquier país lo que hace es, a medida que llegan los vencimientos, paga lo que puede y lo que no se renueva, y Argentina eso lo tiene cerrado. Lo que tiene y lo que tenía muy inminente era una urgente crisis de liquidez. Claro. Eso se llama una crisis de liquidez, es decir, no debo mucha plata, pero si la próxima cuota no la puedo pagar, por más que sean 50 pesos, defaulteo. Entonces en eso estábamos, y por eso es tan importante haber ganado tiempo. Obviamente no resuelve todos los problemas, Argentina tiene una mochila enorme de problemas para resolver, pero ese era un problema que había que resolver. Y ahora, lo que vos comentás, esto en teoría se resuelve con crecimiento, me imagino. O sea, digamos, pateo para adelante, pero si no crezco en los próximos años, voy a tener el mismo problema que tengo actualmente. ¿Cuál es el plan de gobierno de acá a lo que sea, al año que viene, a los futuros años, como para crecer? ¿Presentó un plan o aún no hay un plan expuesto de parte del gobierno? No hay nada de eso. Te
te diría que en la Argentina de hoy es muy, muy difícil mirar más allá del cortísimo plazo. Argentina está viviendo una crisis, mirá, la gente tiene muy presente la crisis asociada a la pandemia, ¿no? Cerramos la economía está cayendo, hay cosas que están muy a la vista, pero Argentina tiene también una crisis subyacente, está galopante y la gente no tiene percepción de esa crisis, que es la crisis fiscal y monetaria. Con la cuarentena y también con el programa de gastos asociado y con la caída de la recaudación de impuestos, Argentina este año va a tener el déficit fiscal más grande de los últimos 50 o 60 años, posiblemente 10%. Y eso es una magnitud de recursos que es enorme y que hoy se está financiando completamente con emisión monetaria. Entonces ahí se está acumulando, hay una cantidad de pesos que se están acumulando, el ritmo de acumulación de esos pesos es histórico, y todavía eso no se convirtió, o sea, no se sienten los síntomas de este desequilibrio. Es un desequilibrio que se viene acumulando, pero que yo creo inevitablemente en algún momento del futuro cercano se va a terminar convirtiendo en dos problemas que ya se convirtieron en medio crónicos para Argentina, que son la inflación y el riesgo cambiario, digamos, la devaluación. Entonces, para planificar el largo plazo, primero tenemos que resolver el cortísimo plazo, que es esta crisis monetaria, cambiaria y fiscal, que está muchísimo más cerca, y que recién cuando resolvemos eso y empecemos a pensar en cómo estabilizar, en cómo restablecer las cuentas públicas, recién ahí creo poder empezar a pensar en crecer. Corregime si me equivoco, Luciano. Hoy en día vemos que hay, como vos dijiste, una emisión bastante notable. Sin embargo, vemos que los precios aumentan a un ritmo que para un argentino promedio no le llama la atención, un 2-3% mensual. Sin embargo, y corregime nuevamente, tenemos una inflación del 2 o 3% mensual, pero acompañada de una caída del PBI 10% anualizado, con lo cual eso es bastante más grave, ¿no? Bueno, sí, ahí son varias cosas. Primero, Argentina es el país del mundo con más inflación. Digamos, salvo Venezuela, sí. La inflación de Venezuela fue de 1.000.000%. O sea, está en una hiperinflación galopante, con lo cual está en otra historia. Pero quitando Venezuela, Argentina tuvo en 2019 la inflación más alta del mundo. Con lo cual tenemos ahí un problema crónico que hoy está un poco, te diría, dormido por la cuarentena, por la crisis, digamos. Claro. Tenemos una contracción económica histórica en términos de nuestra propia historia y enorme en términos del mundo. Es muy probable que Argentina este año esté entre los 5 o 10 países que más cayó en todo el planeta. Claro. Con lo cual eso en parte camufla o contiene los efectos inflacionarios de esta emisión, pero en la medida que la recuperación o que la cuarentena se empiece a relajar, creo yo que va a empezar a salir. De hecho, nosotros tenemos una medición de inflación de muy alta frecuencia, medimos la inflación todos los días, y en las últimas 4 semanas la inflación se aceleró muchísimo, con lo cual... ¿Podés decir un número? Sí, está arriba de 4, hoy la estamos viendo arriba de 4, es decir, la vimos, estaba en 2% o menos desde el principio de año, o sea, desde febrero más o menos. Esa historia ahora está bastante en riesgo. Ahora, Luciano, ¿qué opinas de este acuerdo social de precios y salarios que anunció la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca? ¿No son recetas que ya se utilizaron y no sirvieron? A ver, no, todavía no anunció la intención de acordar, sí. Después tiene que lograr sentar a las partes y repartir las pérdidas, ¿no? Que es algo que es mucho más fácil de decirlo que de hacer. Con lo cual, eso no pasó todavía y todavía hay que ver si tienen capital político para empujar algo así. Habiendo dicho eso, ese tipo de acuerdos es un acuerdo que sirve cuando se acompaña de un programa de estabilización más general. O sea, las experiencias, por ejemplo, hay un caso muy emblemático en la década del 80, en el cual se hizo un programa de estabilización en Israel, que tuvo su pata, lo que se llama la pata heterodoxa, de acuerdos de precios, acuerdos de salarios, políticas de ingresos, ese tipo de combo, pero también resolvió lo que era la principal fuente de expansión y de presiones inflacionarias, que era la emisión. Entonces, si pensamos que Argentina va a lograr resolver sus problemas sin atender a los desequilibrios fiscales y monetarios, eso es una quimera total, eso no va a pasar. Ahora, que un programa de estabilización puede incluir una pata de acuerdo de precios y salarios, eso sí, eso puede ser, pero si no atendemos al elefante en la habitación, que es el déficit gigantesco, no hay solución.
Buenas noches, Luciano, ¿cómo estás? Soy Janina. Hola, Janina. Nosotros acá en Startuperos venimos hablando hace varios programas sobre obviamente la gran dificultad que están teniendo las pymes y los emprendedores. Entonces es por eso que te quería preguntar, en tu opinión, cuáles son las principales reformas económicas que se necesitan hacer acá en Argentina y sobre todo cuál es la más urgente. Bueno, es un poco esto que te venía diciendo. Te diría, me cuesta ahora ponerlo en una sola reforma, porque lo que Argentina necesita es cirugía mayor. O sea, más allá de de la crisis, o sea, ¿no? Argentina tiene la pandemia, la crisis de la pandemia, tiene además la crisis fiscal y monetaria que les dije, pero además hace 10 años que no crecemos. Digamos, Claro. en el ranking de crecimiento de los últimos 10 años, Argentina está en el puesto 10 contando desde abajo, de 180 países. Claro. Con lo cual hay un problema digamos, de organización económica mucho más profundo que lo que se puede resolver con un par de medidas. Hay digamos, muy profundo en el mercado laboral, en el comercio, en la integración global. Argentina tiene cepo, la cantidad de países que tienen cepo en el mundo se cuentan con el dedo de una mano. Tenemos un problema crónico con nuestra moneda, con nuestro déficit. Te diría, es muy general, incluye muchos frentes los problemas que hay que atender en la Argentina en simultáneo. Ahora, Luciano, a ver, vos hablas del cepo. El cepo, bueno, los que somos de corta edad ya lo hemos vivido hace muy poco, digamos, hace menos de 5 años teníamos cepo, así que ya la conocemos, ya la vivimos y no resolvió los problemas de la caída de las reservas del Banco Central. De hecho, digamos, a cuenta gota fueron cayendo, lo único que hizo quizás fue ganar un poco de tiempo. ¿Por qué se vuelven a utilizar estas medidas? De hecho, el ministro Kulfas mencionó que eventualmente puede haber alguna alternativa como salir del cepo, no ahora, pero eventualmente en un futuro cercano, esperemos. Pero ¿cómo haces para no quedarte sin reservas cuando pones un cepo, cuando no incentivas a las exportaciones y aparte no puedes acceder al mercado de crédito? ¿No es en algún momento te vas a quedar sin reservas? ¿O hay una solución a eso? No, a ver, al revés. Yo creo que el cepo profundiza la escasez de dólares, no ayuda en nada, salvo muy transitoriamente. El tipo de control de capitales que nosotros tenemos es muy draconiano y de vuelta, en el mundo se cuentan con los dedos de la mano. Y los países que tienen cepo no es ningún país al que nos quisiéramos parecer. Con lo cual definitivamente es una medida muy de excepción, pero Argentina es desde hace mucho tiempo un país de excepción. Digamos, acá estamos mirando otra película. Tenemos un problema, digamos, el cepo en general es un problema que es una confusión que tenemos acá los argentinos, que es creer que nosotros tenemos un problema con los dólares, que faltan dólares, entonces hay que contar los dólares, mirar los dólares, evitar que se escapen los dólares, y Argentina tiene un problema con el peso, con su moneda. Lo que está en crisis es nuestra moneda, no es el dólar, con lo cual para lograr digamos, sacar los controles de capitales de forma permanente, que después podemos discutir si hay algún grado de control de capitales que valga la pena, digamos, hay algún tipo de regulación macroprudencial en el mundo existe, por ejemplo, los encajes a la entrada de capitales. No es que esas cosas no existen, pero lo que tenemos acá es una cosa muy draconiana, y para resolverlo hay que pensar cómo resolver el problema crónico que tenemos en nuestra moneda. Y de nuevo, todos los caminos, por lo menos los más visibles, que conducen a la crisis fiscal que Argentina tiene desde hace mucho tiempo. Hay un conflicto hoy en día entre la política y la economía, ¿no? Porque la política dice yo no puedo reducir el gasto porque tengo gente que vive, bueno, mucha gente trabajando para el Estado, lógicamente, muchos subsidios, muchos planes, entonces ahí está la pata política y la economía dice, o los economistas dicen, mirá, tenés que resolver en algún momento o de una vez el déficit fiscal. El tema es cómo unir esas dos patas, la política y la economía. Es válido, pero déjame decirte algo. Todo el mundo tiene el mismo dilema. Todo el mundo se enfrenta a la restricción de presupuesto. En todo el planeta y todos los políticos en todos lados les gusta gastar plata para su base electoral. Con lo cual en eso no somos únicos. En lo que sí somos únicos es en creer que esa restricción no existe. Y así es como terminamos digamos, distribuyendo plata demagógicamente para la cual no hay financiamiento. Mirá,
Argentina hoy, más o menos uno de cada 4 pesos que gasta el Estado no tiene financiamiento. Entonces, claro. y te diría, el tema fiscal nos persigue desde hace mucho tiempo, y por lo menos desde hace una década. Con lo cual, digamos, esa tensión entre política y economía existe en todos lados, no somos únicos. Lo que nos caracteriza es que acá gana la demagogia permanentemente, y bueno, así llegamos a donde estamos también. Sí. Y Luciano, teniendo en cuenta la situación de Argentina respecto a la cantidad de subsidios, de planes y empleo estatal que ¿hay algún tipo de posibilidad de que se pueda hacer una reforma del Estado? Bueno, a ver, mira, te lo pongo al revés. El Estado que tenemos ahora no se puede financiar. O sea, no nos alcanza la plata. Sí. Me repito, perdón por repetirme con lo mismo, pero tenemos un déficit fiscal de 10 puntos, el mayor de por lo menos 50 o 60 años. Con lo cual, eso se va a resolver o de forma ordenada, si lo empuja la política económica, si se diseña o se intenta diseñar, o si no, se va a resolver de forma desordenada. Claro. Lamentablemente, si el gobierno trata de evitarlo y termina financiándose con emisiones, eso termina en inflación. Y está detrás de casi todas las aceleraciones inflacionarias en todos lados. Con lo cual, ojalá sea un proceso ordenado, ojalá se pueda consensuar desde la política un camino prolijo, pero bueno, es muy difícil de vuelta, porque a ningún político se le queda las noticias. A los políticos les gusta repartir y no dar malas noticias. Tal cual. Luciano, como última pregunta, dale, como para cerrar, el acuerdo con el FMI, perdón, ¿es posible renegociar esa deuda? ¿Cuándo le toca al gobierno sentarse con el FMI? Bueno, sí, hay que negociarla, eso sin duda, porque son muy grandes los vencimientos que empiezan a partir del año que viene, y esa es deuda muy distinta a la de los bonistas, esa no se puede defoltear. Digamos, claro. Los costos de defoltear esa deuda son mucho más grandes, con lo cual hay que negociar, y ahí te digo, es donde creo que realmente vamos a ver las capacidades negociadoras de Guzmán, porque es una negociación muy difícil, es una negociación que, a diferencia de los bonistas, el FMI te va a pedir un plan. Te va a decir, buenísimo, yo te postergo los vencimientos, contame qué vas a hacer, contame cómo vas a achicar el déficit, contame qué planes tenés, qué reformas vas a hacer, cómo vas a solucionar el despelote que tenés. Claro. Y bueno, y ahí hay que ver cómo se resuelve esta tensión entre la economía y la política que mencionaban antes, porque digamos va a chocar de frente con lo que me imagino son los planes que tienen ellos en mente, así que va a ser una negociación difícil. Si Guzmán logra resolverlo pronto y rápido, sería ahí sí habría que sacarse el sombrero, porque claro, es una negociación muy compleja. Bueno, Luciano, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tus explicaciones y por tu charla, así que te agradecemos desde Startuperos. Bueno. Que tengas buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Nos informamos, debatimos, escuchamos y pudimos opinar y aprender la realidad que nos toca a todos. Así termina Startuperos. Así termina Startuperos. Un programa hecho por y para emprendedores. Nos reencontramos el próximo domingo a las 22. Por Millennium 106.7.